A ver, ¿qué pasa cuando haces todo lo que se supone que tienes que hacer? Sigues las instrucciones al pie de la letra, pero el resultado es un desastre total. Pues esta es la historia de un crimen terrible que llevó a una nación entera al borde de la guerra consigo misma. Pero es, sobre todo, la crónica de un pueblo que buscó la guía divina una y otra vez, y que tuvo que aprender de la forma más dura que a veces la voluntad de Dios se manifiesta de maneras que, bueno, que destrozan todas nuestras expectativas. Estas son las palabras de un levita, un hombre con el corazón completamente roto. Su concubina había sido víctima de una atrocidad terrible en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Y su llamada de atención no era solo un grito de venganza personal, era una demanda de justicia que literalmente sacudió los cimientos de las 12 tribus de Israel. Y la respuesta fue unánime, contundente. Todas las tribus se reunieron en Mispa, unidas por el horror y la indignación. En cuanto escucharon el testimonio del levita, la decisión fue una sola. Un mal tan grande no podía quedar sin castigo. Así que la nación entera se movilizó. Pero ojo, no para conquistar, sino para purgar el mal de su propia casa. Fijémonos un momento en la secuencia. Se forma un frente común de 400.000 hombres. La exigencia era en realidad muy simple y justa, entregada a los culpables para que se enfrenten a las consecuencias. Pero la tribu de Benjamín, en un acto de lealtad, digamos, malentendida, se negó en redondo. En lugar de aislar el problema, decidieron proteger a los criminales y prepararse para la guerra. El camino al conflicto civil estaba ya servido. Y esta comparativa lo deja clarísimo. La balanza estaba totalmente descompensada. 400.000 contra poco más de 26.000. Sobre el papel, vamos, esto parecía una victoria garantizada. Casi un trámite para Israel. Con una superioridad numérica así, la confianza debía de estar por las nubes. Pero la historia estaba a punto de dar un giro brutal e inesperado. A pesar de tenerlo todo, absolutamente todo a su favor, los israelitas no se lanzaron a la batalla a lo loco. Su primer movimiento no fue militar, sino espiritual. Entendían que su causa era justa, sí, pero querían la aprobación de una autoridad superior. Así que antes de cualquier ataque, buscaron la dirección de Dios. Esta pregunta es muy reveladora. Fijaos, no preguntaron si debían atacar. Eso lo daban por hecho. Su consulta era puramente táctica. ¿Quién empieza? Buscaban el sello de aprobación divina para un plan que ellos ya consideraban infalible. Esto los dice mucho de su mentalidad en ese momento, confiados, seguros de sí mismos y esperando una simple confirmación. Y la respuesta divina fue clara y directa, sin rodeos. La de Judá irá primero. Con esta orden en sus manos, los israelitas marcharon al combate, seguramente convencidos de que la justicia sería rápida y la victoria, pues, aplastante. Todo parecía estar en su sitio. Y es aquí, justo aquí, donde la historia se vuelve desconcertante y dolorosa. A pesar de la ventaja numérica, de tener una causa justa y de seguir una instrucción directa de Dios, lo que vino a continuación fue una auténtica catástrofe. Lo que parecía un camino recto hacia la victoria se convirtió en un laberinto de fracaso y de confusión total. 22.000. Ese es el número de soldados e israelitas que murieron en el primer día de batalla. Es una cifra demoledora. Pensemos por un segundo en el shock. Hacen lo que Dios les ha indicado, envían a la tribu que Él eligió, y el resultado es una masacre, pero en sus propias filas. La confusión tuvo que ser absoluta. Completamente destrozados, volvieron al santuario en Betel. Y su pregunta cambió radicalmente. Ya no hay rastro de arrogancia. Ya no preguntan quién va primero, sino algo mucho más humilde, más desesperado. ¿Debemos siquiera seguir? Lloraron ante Dios, intentando comprender por qué hacer su voluntad les estaba costando tan caro. Y una vez más, la respuesta fue increíblemente simple. Sí. Atacad de nuevo, sin más explicaciones, sin consuelo. A pesar de la terrible pérdida del día anterior, la orden era seguir adelante. Así que, con el corazón en un puño, imagino, se prepararon para un segundo asalto. La tragedia se repitió. Otros 18.000 israelitas muertos. En total, las bajas ya ascendían a 40.000 hombres. La crisis de fe en ese momento tuvo que ser monumental. 2 veces habían seguido la orden directa de Dios y 2 veces habían sido aniquilados. La pregunta flotaba en el aire, insoportable. ¿Qué estaba fallando? ¿Qué era lo que no estaban entendiendo? Este es el verdadero punto de inflexión de toda la historia. Después de 2 fracasos catastróficos, algo fundamental cambió en la manera en que Israel se acercó a Dios. Ya no era una consulta militar, fue un acto de rendición total. Lo que estamos viendo es una transformación en toda regla. Ya no es solo una pregunta. Es un lamento nacional.
es ayuno, son sacrificios. Se postraron ante Dios no como soldados buscando una estrategia, sino como un pueblo quebrantado que busca desesperadamente la voluntad de su Dios. El enfoque pasó de la táctica a la sumisión total. Y entonces, solo entonces, la respuesta de Dios también cambió. Por primera vez no solo da permiso, sino que añade una promesa. Mañana les daré la victoria. Esta garantía lo cambió absolutamente todo. Pero solo llegó después de que ellos cambiaran su corazón. Ya no era una orden que seguir con incertidumbre, sino una victoria asegurada por alcanzar. Con esta promesa en la mano, los israelitas no se quedaron de brazos cruzados. Todo lo contrario. La seguridad que les daba la palabra divina los inspiró a trazar una estrategia militar brillante. Comprendieron que la fe en la promesa de Dios no les eximía de la responsabilidad de actuar con inteligencia. El plan fue muy astuto. Usaron el exceso de confianza de Benjamín en su contra. Fingieron una tercera huida para atraerlos lejos de su ciudad. Y una vez que la trampa estaba lista, una fuerza oculta tomaría la ciudad por sorpresa. Y una señal de humo le indicaría al ejército principal que se diera la vuelta y cerrara el cerco mortal. Y la estrategia, esta vez sí, respaldada por la promesa divina, funcionó a la perfección. Los benjamitas, que ya se verían con su tercera victoria en el bolsillo, se vieron de pronto atrapados. Su ciudad en llamas a la espalda y el ejército que huía, ahora atacándolos de frente. La batalla había terminado. El precio para la tribu de Benjamín fue devastador. Este gráfico nos muestra la escala de la derrota. 18.000 de sus mejores guerreros cayeron en el campo de batalla, y miles más fueron cazados mientras intentaban escapar por los caminos. Fue una aniquilación casi total. 25.000. De los 26.700 soldados que Benjamín había reunido, 25.000 murieron ese día. La victoria de Israel fue total, sí, pero el coste para la nación fue espantoso. Una de sus propias tribus casi había sido borrada del mapa. 600 hombres. Eso fue todo lo que quedó del ejército de Benjamín. 600 supervivientes que huyeron al desierto como pudieron. La justicia se había cumplido desde luego, pero la victoria tenía un sabor muy amargo. Israel lloraría profundamente esa herida abierta en su propia familia. Y esta es la pregunta que resuena al final de todo esto. ¿Obtuvieron la victoria que se les había prometido? Pero a través de un camino de sufrimiento que los transformó para siempre. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre la diferencia que hay entre simplemente seguir órdenes y someterse de verdad a una voluntad superior, y sobre el profundo dolor que puede implicar aprender esa lección.